2 de marzo de 2026, exactamente 30 días después de que Nancy Guthrie desapareciera. Una cámara de News Nation grabó algo que nadie esperaba ver. Savannah Guthrie, su hermana Annie y Tommaso Cioni llegaron juntos caminando hacia la casa de Nancy. Los tres en fila, brazos entrelazados, y cuando se detuvieron frente al memorial improvisado que los vecinos habían construido en el jardín, con flores amarillas y mensajes escritos a mano sobre una mujer que todos esperaban que volviera, se escuchó algo en ese video que detuvo a miles de personas en seco. Se escucharon llantos audibles, desconsolados, desde adentro de ese grupo de tres personas. Y Tommaso Cioni, el hombre que no había dicho una sola palabra en público en 30 días, estaba ahí, viendo ese memorial y llorando. Lo que ese momento generó en Internet fue inmediato y profundamente dividido. La mitad del mundo lo vio y dijo: ese es un hombre destrozado, ese es el esposo de una mujer que está sufriendo. Ese es un yerno que amaba a su suegra y que no puede creer lo que está pasando. La otra mitad del mundo lo vio y dijo algo completamente diferente. Dijo: ¿por qué ahora? ¿Por qué 30 días de silencio y ahora esto frente a una cámara exactamente cuando la presión sobre él estaba alcanzando su punto más alto? ¿Y por qué fue exactamente en ese momento que sus palabras hacia la cámara que lo estaba grabando fueron las únicas 4 palabras que ha dicho en público desde que su suegra desapareció? Esas 4 palabras que Coffin Duffer compartió semanas después en X, cuando finalmente fue captado en video, fueron: por favor, déjame en paz. No, estoy destrozado. No, quiero que encuentren a Nancy. No, estoy cooperando con los investigadores. Solo, por favor, déjame en paz. Y ahí está la grieta que nadie ha podido cerrar en este caso. Un hombre llora frente a un memorial el 2 de marzo. Un hombre dice 4 palabras a una cámara en marzo. Un hombre coloca una señal de prohibido el paso en su propiedad en abril. Y en 80 días de una de las investigaciones más mediáticas de la historia reciente de Estados Unidos, eso es todo lo que Tommaso Cioni le ha dado al mundo. Entendamos exactamente lo que se sabe del comportamiento de Cioni desde el primer día, porque los detalles importan y la cronología importa. El 1 de febrero de 2026, cuando la familia descubrió que Nancy no estaba en su casa y llamó al 911, fue Annie quien hizo esa llamada. No Tommaso, Annie. Ese mismo día, cuando los investigadores llegaron a la casa de Nancy, Cioni fue visto en público manejando su auto con Annie en el asiento del pasajero, y nuevamente en su casa cuando el FBI apareció el miércoles 4 de febrero, estaba ahí, pero no hablaba. El 4 de febrero, cuando los hermanos Guthrie grabaron su primer video público suplicando por el regreso de Nancy, Annie apareció en ese video junto a Savannah y Cameron. Ni Annie ni su esposo hablaron públicamente sobre el tiempo que pasaron con Nancy esa noche del sábado. Savannah habló, Annie habló, Cameron habló. Tommaso no apareció en ese video y no ha dado ninguna entrevista desde entonces. Ahora viene el elemento que los analistas de comportamiento no pueden ignorar. El 4 de febrero, el mismo día que salió ese video familiar, Ashley Banfield mencionó el nombre de Tommaso en su podcast como el principal sospechoso según su fuente policial, y en respuesta a eso, Tommaso no salió públicamente a defenderse, no llamó a un abogado para que emitiera una declaración, no apareció en ningún medio. El sheriff tuvo que salir él mismo a defenderlo, llamando el reporte irresponsable. La familia de Savannah tuvo que salir a defenderlo. Coffin Duffer tuvo que salir a defenderlo. Todos defendieron a Tommaso Cioni, menos Tommaso Cioni. La psicóloga clínica y consultora de ética en salud, doctor Jenny Shields, fue entrevistada por Parade sobre exactamente esta dinámica. Y lo que dijo es importante para entender lo que le pasa a una persona en la posición de Tommaso. Shields explicó: para Annie y Tommaso, la dimensión pública cambia el duelo completamente. El duelo normalmente requiere vulnerabilidad, requiere espacio para estar desorientado, inconsistente, insensible, enojado o callado. El escrutinio público hace lo contrario, mantiene el sistema nervioso en alerta máxima. Y luego Shields añadió algo que es el análisis más honesto de lo que le ocurre a cualquier persona en esa situación, culpable o inocente. Cuando cada expresión, cada silencio y cada decisión está siendo interpretada,
Los que están de duelo se ven obligados a gestionar dos realidades a la vez: el dolor privado de la pérdida y la presión pública de aparecer como si estuvieran sufriendo de la manera correcta. No puedes procesar completamente una tragedia cuando parte de ti todavía está preparándose para defenderte de ella. Eso es lo que explica el silencio, o al menos eso es lo que lo justifica desde una perspectiva psicológica. Pero el silencio de Tommaso Cioni no es solo personal, tiene una dimensión investigativa que nadie ha podido dejar de notar. Porque el silencio de un hombre que es el principal testigo del último momento conocido de Nancy Guthrie no es lo mismo que el silencio de un hombre que es una figura pública usando su privacidad legítimamente. Ahora viene la parte del video del 2 de marzo que generó las preguntas más perturbadoras entre los expertos en comportamiento. En el video de News Nation, Savannah, Annie y Tommaso llegaron tomados del brazo a la parte delantera de la propiedad donde observaron el memorial improvisado que ha ido creciendo durante semanas. Se escucharon llantos audibles mientras miraban y se abrazaban en el video desgarrador. Nancy Grace, la presentadora de Crime Stories, que ha seguido este caso desde el primer día, analizó ese momento y dijo algo que quedó resonando. Dijo que estaba observando emociones reales, y luego precisó que ver emociones reales no resuelve la pregunta de qué causó esas emociones, porque el luto es real en múltiples escenarios posibles. El luto de quien perdió a alguien que amaba es real, y el luto de quien sabe que tomó una decisión que terminó en tragedia también puede ser real. Las lágrimas no son evidencia de inocencia, tampoco son evidencia de culpa, son evidencia de dolor, y el dolor puede tener muchas fuentes. La analista del lenguaje corporal Tracy Brown, quien fue consultada por Radar Online en las primeras semanas del caso, había ya analizado el video del 4 de febrero, donde aparecieron los hermanos Guthrie. Y lo que Brown notó en Annie, en ese video, no en Tommaso, porque él no estaba en el video, fue algo que quedó grabado en la mente de los que lo vieron. Brown observó que Annie notablemente no tuvo la misma reacción de llanto abierto que su hermana. Sus labios se enrollaron hacia adentro, lo que indica que estaba reprimiendo una emoción. Sus ojos se cerraron por periodos prolongados, lo que indica que estaba manteniendo información afuera. Tenía varias respiraciones profundas para regular el estrés. Eso fue Annie el 4 de febrero, contenida, respirando profundo, cerrando los ojos, reprimiendo, y entonces el 2 de marzo, frente al memorial de Nancy, los llantos son audibles. El mismo cuerpo que estaba en contención máxima 4 semanas antes, ahora está en colapso visible frente a una cámara. Para los que interpretan ese cambio como evidencia de inocencia, es el duelo que finalmente encontró su salida. Para los que lo ven de otra manera, es una performance calculada en el momento preciso en que la presión pública llegó a su punto de quiebre. Ahora conecta esto con algo que la ex agente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, dijo el 19 de abril de 2026. Después de semanas de defender a Cioni contra las acusaciones públicas, Coffin Duffer publicó un video en X donde hizo algo que nadie esperaba. No solo lo defendió, lo explicó con una precisión que abre una nueva capa de preguntas. Coffin Duffer dijo: Tommaso tiene el aspecto, lo juro. Creo que esa es la razón principal por la que la gente quiere culpar a Tommaso. Algunos podrían pensar que es muy atractivo, como su esposa Annie. Otros podrían pensar que tiene un aspecto amenazante. Tiene ese aspecto amenazante. Detente en esa frase. Una exagente del FBI que ha dedicado semanas a defender públicamente a Tommaso Cioni acaba de decir que tiene un aspecto amenazante. No dijo: tiene el aspecto de un maestro de biología de 6º grado. No dijo: tiene el aspecto de un hombre completamente inocente. Dijo: tiene un aspecto amenazante. Y luego explicó que eso es exactamente por qué la gente lo señala. Pero la pregunta que esa descripción genera no desaparece solo porque Coffin Duffer la use para defenderlo. Y luego Coffin Duffer añadió algo que tiene dos lecturas completamente opuestas. Coffin Duffer dijo: ¿por qué Tommaso Cioni, que era su cuidador y la veía regularmente, que tenían cenas dominicales juntos, estaría involucrado? No hay nada que ganar para ellos, eso es un argumento de motivo, no hay motivo, por lo tanto no hay razón para involucrarse.
Pero los investigadores criminales saben bien que la ausencia de motivo evidente no es ausencia de motivo real y que las personas que cometen crímenes contra sus propios familiares raramente tienen el tipo de motivo que parece obvio desde afuera. Hay un elemento que complica aún más la narrativa del luto genuino de Tommaso: la señal de prohibido el paso. Annie Guthrie y Tommaso Cioni colocaron señales de prohibido el paso afuera de su casa en Tucson, Arizona, con una advertencia clara de que los infractores serían procesados conforme a la ley. Esa señal apareció el 15 de abril de 2026, 74 días después de la desaparición de Nancy, y fue interpretada de dos maneras completamente opuestas. La primera: una familia exhausta y acosada por youtubers y creadores de contenido que se han instalado en su vecindario tomando fotos y grabando videos. La segunda: una familia que siente que algo dentro de esa propiedad necesita ser protegido del escrutinio público. Lo que dice Annie en sus redes sociales también ha sido analizado con microscopio. Publica imágenes de flores, publica versículos bíblicos, publica palabras de esperanza. Y Tommaso no aparece en ninguna de esas publicaciones. En 80 días de un caso que consume el país entero, el esposo de Annie Guthrie no ha publicado nada, cero, en ninguna plataforma, sobre su suegra, sobre el caso, sobre su familia, sobre nada. La ex detective y analista de casos de personas desaparecidas, Cheryl McCollum, lo dijo en una entrevista con un podcast de Crimen Real: cuando un miembro de la familia no habla, los investigadores lo notan, no porque el silencio sea prueba de culpabilidad, sino porque el silencio en un caso donde hablar podría generar leads y donde el público está desesperado por información es una decisión activa. Alguien le está diciendo a Tommaso Cioni que no hable, o Tommaso Cioni mismo ha tomado la decisión de no hablar, y ninguna de esas dos opciones deja de generar preguntas. El sheriff Nanos dijo públicamente el 16 de febrero que la familia había sido descartada, pero también dijo algo que McCollum y otros analistas han señalado: el departamento del sheriff del condado de Pima confirmó que el análisis forense todavía está en curso y los funcionarios declararon que la evidencia de ADN recuperada de la casa está siendo analizada. Descartada como sospechosa no significa descartada como fuente de información. Y Tommaso Cioni sigue siendo el último testigo conocido de Nancy Guthrie con vida. Eso no cambia con ninguna declaración oficial. Lo que el video del 2 de marzo reveló sobre Tommaso Cioni no fue su culpabilidad, tampoco fue su inocencia. Lo que reveló fue algo mucho más complicado: un hombre que llora frente a un memorial, un hombre que ha guardado silencio durante 30 días antes de ese momento y que ha guardado silencio durante 50 días más después de ese momento. Un hombre que fue sometido a Celebrate, luminol, incautación de vehículo y cuya propiedad fue patrullada simultáneamente con la propiedad de Nancy durante semanas, y cuyas únicas palabras públicas registradas en 80 días son las mismas 4 que le dijo a una cámara en marzo: por favor, déjame en paz. ¿Qué hay detrás de esas 4 palabras? ¿Hay un hombre inocente que está siendo destruido por la especulación pública mientras también pierde a la madre de su esposa? ¿O hay algo más? El ADN en el laboratorio del FBI va a responder preguntas que ningún silencio puede responder para siempre. Y cuando ese resultado llegue, o cuando el sospechoso enmascarado del anillo en el meñique sea finalmente identificado, el llanto de Tommaso Cioni frente a ese memorial el 2 de marzo va a ser recordado de una manera muy diferente dependiendo de lo que ese resultado diga. Si tienes información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llama al 1-800-CALL-FBI ahora mismo. Más de 1.2 millones de dólares en recompensa. Anónimo, confidencial. Nancy Guthrie lleva 80 días esperando que alguien haga lo correcto.